Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Edwin, de casualidad tú sabes lo que celebramos hoy. Pero por supuesto, mi querida Pura, estamos celebrando el primer año de Forian Salud Podcast Cuidándome Más. Así mismo es. Y como es un momento súper especial en el que nosotros estamos más que orgullosos y contentos. Y agradecidos de todos nuestros seguidores en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todas nuestras redes sociales. Así mismo, y también de Dios, que no podemos dejar de mencionarlo, claro por que sí. permitirnos estar y disfrutar esto que hacemos. Hoy tenemos, dos invitadas. Pero súper especiales, Pura. Pocos podcasts, para ser humilde y no decir que yo no he visto un podcast que se dé el lujo de juntar a dos estrellas en un mismo espacio. Así mismo es. ¿Quiénes nos acompañan? Óyeme bien, la doctora Jacqueline Díaz, endocrinóloga. Tú sabes, esa gente que saben que si el azúcar, Que el metabolismo, que las hormonas. que las hormonas, que se meten en el tema de la nutrición, muy bien entrenada, muy bien preparada para lo que vamos a hablar hoy, que ha sido, presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología. Sí, placa bajita. Ay. Placa bajita Sí, dentro eso de va la como sociedad. 01 dentro de la 01, sociedad. ¿verdad? Sí. Y por supuesto, otra estrella de la endocrinología, la doctora Jacqueline Slyman. Oye, Sí. bien. Esos nombres son como exóticos. Claro ¿tú? que sí. No. Claro que sí. Con eso ahí. Y Jacqueline, así mismo, endocrinóloga, bien entrenada, bien preparada. Dos mujeres jóvenes Claro que sí. que vienen hoy a deleitarnos. Bienvenidas. Doctoras, qué placer tenerlas aquí. Muchísimas gracias por la gracias. invitación. Qué bueno tenerlas aquí, Pura. ¿Y cuál es el tema que vamos a socializar con estas dos estrellas de la endocrinología dominicana? De algo que yo decía hace unos minutitos, sabe poco la gente y hasta los doctores. ¿De qué? Conoce tu tiroides. Mira. Cómo detectar problemas, cómo tratarlos. Vamos a desmitificar la tiroides, las Vamos a hablar de enfermedades del tiroides. Y vamos a entrar en materia de una vez, doctoras, aprovechando, que las tenemos acá con nosotros en este primer aniversario de Forian Salud Podcast Cuidándome Más. Vamos a hablar, doctoras, ¿qué es la tiroides? Las glándulas tiroides, ¿qué hacen las glándulas tiroides? O sea, cuéntenos un poquito sobre esto para ponernos en contexto, no solamente nosotros, sino también todo el que nos está viendo, porque yo he participado en consultas médicas donde yo he estado como gerente, quizás acompañando a algún visitador en aquellos tiempos, y yo presenciaba pacientes que llegaban. Hola doctora, buenos días, porque el paciente dominicano, tú sabes que va a la consulta y ya dice lo que tiene y lo que hay que indicarle. Entonces llega y le dice, hola doctora, yo vine porque me siento algo aquí y yo creo que tengo tiroides. Y el endocrinólogo le decía, dele gracias a Dios que usted tiene su glándula tiroides ahí todavía. Cuéntenos, ¿qué son las glándulas tiroides, doctora Díaz, por ejemplo? Sí, excelente. La glándula tiroides es una de las glándulas endócrinas más grandes, así como lo ven. Se encuentra en la parte anterior del cuello, ahí, en el lado inferior, y es la que produce las hormonas tiroideas. ¿Por qué esta glándula es importante? Porque esas hormonas tiroideas intervienen en todos los procesos metabólicos del organismo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? así? Como que Exacto. metabólicos. ¿Qué es lo que es eso? Mira, intervienen en la producción de calor del cuerpo, Las glándulas tiroides. las hormonas tiroideas. Oh. Intervienen en lo que es el metabolismo de los azúcares, los carbohidratos, ¿Cómo? glucogenólisis, gluconeogénesis,
intervienen en el metabolismo de las grasas. Por eso cuando hay déficit de las hormonas tiroideas puede haber trastornos lipídicos y que se acelere la aterosclerosis. En los niños es sumamente importante porque interviene en el desarrollo de las neuronas y su sinapsis. ¿Cómo? Ok. O sea que si uno tiene la tiroides mal, uno puede ser bruto. Si esta deficiencia de hormonas tiroideas sucede en el embarazo, cuando el niño se está formando, es una de las pocas causas de retraso mental prevenible, porque suplementando a la madre se puede prevenir ese retraso Que el niño mental. pueda tener un desarrollo no favorable a nivel cognitivo, mental, y que en el futuro se pueda expresar de una forma que afecte la vida de manera permanente. Claro. De ese- Retraso, de ese no niño. trate de arreglarlo. Sí, Eso sí, es sí. retraso que uno le dice al muchacho, mire, te la hay, y se queda con la boca abierta porque no entiende. Caramba, qué bien, qué bien. Doctor Slyman, las glándulas tiroides, entonces, complicaciones con las glándulas tiroides pueden afectar la salud general entonces de un individuo. Sí, claro que sí. Agregando un poco a lo que decía Jacqueline, hay una glándula tiroides. Tenemos una tiroides, muchas veces se identifica con forma de mariposa, parece una mariposa porque tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo que las une. Ahí es donde se produce lo que decía Jacqueline, las hormonas T3 y T4, que son sumamente importantes en todo el metabolismo, en la función cardiovascular, en la función respiratoria, incluso a las mujeres que nos importa tanto, el pelo, la piel y las uñas, también ese crecimiento y esa producción normal tienen mucho que ver con la T3 y la T4. A lo que dice Edwin, claro que sí, puede afectar la salud general. Y si la tiroides se afecta por algunas enfermedades, hipotiroidismo, hipertiroidismo, cánceres u otras afecciones, pueden venir las complicaciones relacionadas con la glándula tiroides. Pero Wow. ahí mismo, Jacqueline, ¿cuáles son esos síntomas para uno, digamos que identificar? Tengo un problema en la tiroides. Y aparecerse así al doctor a decirle, Exactamente. yo tengo Sí, tiroides. Pura, es verdad. El paciente, mire, yo vine, doctor, porque tengo tiroides y yo necesito que usted me indique algo. Y el doctor le decía, dele gracias a Dios que están ahí todavía. Saber Sí. cuáles son esos síntomas que deben preocuparte, ¿verdad? Y decir, déjame ir Déjame ir al al médico. endocrinólogo. Exactamente. Claro, hay muchos síntomas que son inespecíficos, que pudieras pensar, esto puede ser cualquier otra patología. Tenemos síntomas como, por ejemplo, irritabilidad, cansancio, aumento o pérdida de peso, sequedad en la piel, nerviosismo, ansiedad. Pero hay algunos síntomas que el médico debe pensar que se trata de tiroides, sospechar ante el antecedente de una enfermedad familiar o que el paciente aqueje algunos síntomas específicos relacionados con la tiroides en la mujer, alteraciones en el ciclo menstrual, cambios en el peso, piel seca, uñas quebradizas, bradicardia, pensar lento o por el contrario, pérdida excesiva de peso sin dietas previas, nerviosismo, irritabilidad, amenorrea. Wow. Al igual que también a veces hay un crecimiento de la glándula, lo que se conoce como bocio, y a veces nos podemos encontrar un nodulito. Podría no haber ningún síntoma, como también podrían haber los síntomas que hemos mencionado. Pero Dios mío, pero Son muchos. un rosario de situaciones. Pero son muchos. Pero, doctora Díaz, a mí me gustaría, tomando en cuenta este menú de eventualidades que nos acaba de compartir la doctora Slyman, ¿cuáles, por ejemplo, situaciones de salud son vinculadas con el hiper y el hipotiroidismo? O sea, cuando hay hipertiroidismo, por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando hay hipotiroidismo, ¿qué ocurre? Porque las personas cuando tienen problemas tiroideos, como que lo asocian a un solo contexto y ustedes deben de tipificar si es hiper o hipotiroidismo, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces los síntomas se superponen. Ok. Pero en el caso de hipotiroidismo, el cuadro más típico es, como es más común en las mujeres, la mujer llega quejándose de que tiene el pelo quebradizo, como dijo Jacqueline, la piel seca,
las uñas frágiles, que no puede perder peso haciendo dieta, ejercicio, irregularidades menstruales. Y hay que prestarle atención porque muchas lo que se quejan es, doctora, yo me levanto cansada. O sea, la fatiga es desde que empieza el día, no luego de una jornada de trabajo. Las irregularidades menstruales, aunque aparecen en ambos trastornos, el hiper o el hipo, en el hipotiroidismo la paciente se va a quejar de menstruaciones abundantes, ¿ok? Además de la irregularidad. Entonces, en el hipertiroidismo, ya ese paciente muchas veces hace un tour por varios especialistas antes de llegar al endocrinólogo. ¿Por qué? Primero, cuando se torna logorreico con el proceso de pensamiento rápido, hablando mucho y termina ronco en la tarde, la familia lo lleva al psiquiatra porque cree que se le aflojó una tuerca. Qué loco que está. Que está loco, porque tiene, así como explicó mi colega Jacqueline, que se pone el proceso de pensamiento lento en el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo, ese proceso de pensamiento va a 1000 por hora. Entonces, asimismo, habla mucho y no se puede concentrar por la rapidez de su metabolismo, ya que la glándula trabaja y produce hormona 20 veces la cantidad que usualmente produce. Entonces, ahí viene la taquicardia. Muchos llegan primero al cardiólogo, el nerviosismo, el insomnio y la pérdida de peso sin dieta y sin ejercicio. Correcto. Sí, yo tengo, llamémosle como anécdota, una paciente que estaba en obesidad grado 2 y le daba muchísimo trabajo perder peso. Le dio un hipertiroidismo que perdió 50 libras. Pero fue ¿En como 2 o 3 meses? Sí, no, ven, ella fue como en mes y medio, 2 meses. Bueno, ella andaba como contenta de haber perdido todo ese peso, pero con un esfuerzo mínimo, soltar 50 libras. Y comiendo de todo, con mucha hambre. Sí, pero no era que se sentía bien, ¿no? Y bueno, yo vengo porque he perdido mucho peso, muy rápido, que nunca puedo, pero ando como nerviosa, sí, claro, como que sudando mucho, sin dormir. Sí, eso hay que prestarle mucha atención porque a la larga, si no es tratado oportunamente, puede causar complicaciones cardiovasculares severas. ¿Cómo así, doctora? Pero, ¿y no es glándulas tiroides, hormonas? Pregunto yo, no sé, para tirarle una cosita ahí al asunto. ¿Y por qué si es hormonas, regulación de metabolismo y otras cosas, tiene que ver con el corazón? El corazón se afecta, aunque ya la doctora Sleiman dijo que puede producir bradicardia, que es el lentecimiento de los latidos del corazón. Pero ¿por qué puede provocar problemas cardiovasculares la glándula tiroides, doctora? Porque tiene receptores nucleares para la T3. La T3 es la hormona tiroidea activa, ¿verdad? Entonces, cuando hay un exceso de esa hormona tiroidea, van a aumentar la contractilidad del miocardio, el músculo cardíaco, pero también hay un aumento a la sensibilidad de las catecolaminas. No es que tienen muchísima catecolamina. Adrenalina. No, adrenalina y noradrenalina. Que los receptores están hipersensibles. Ajá. Entonces hacen taquicardia. Entonces, si a tu corazón tú lo expones por mucho tiempo a taquicardia con mucha fuerza de contractilidad, es lo que los cardiólogos luego te dicen, ¿no? Que te hizo un fallo cardíaco a gasto alto. Sí, porque van como, digamos que demasiado rápido. En esos casos, Jacqueline, que estamos mencionando, ¿verdad? El corazón se dañó y se puso en falla cardíaca. ¿Se arreglan? Si arreglamos la tiroides. Realmente sí, los síntomas se pueden mejorar. Como decía Jacqueline, si es un hipertiroidismo y el metabolismo está muy acelerado, hay una serie de medicamentos que se pueden administrar. Entre ellos están los beta bloqueadores, de eso saben mucho más los cardiólogos como Pura, pero también hay bloqueadores de hormonas tiroideas, lo que se llama bloqueadores de síntesis, son las tionamidas. Ahí contamos con el metimazol y el propiltiouracilo. No solamente van a inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas, sino que también van a inhibir su liberación.
O sea, pudiese la sintomatología mejorar. En casos más graves, a veces se necesitan otras terapias. Si los bocios o la glándula es muy hiperactiva, pudiéramos tratar con cirugía o el uso de yodo radioactivo. Ya esos son temas un poco Sí, más sí. específicos. Hay una relación entonces, doctora, muy estrecha entre ustedes y los cardiólogos. Claro que sí. Claro. Hay una estrecha relación. Nosotros le hemos robado todos los medicamentos a los endocrinólogos. Compartimos. No es robado. Mira lo que al principio nos Tú explicaban. viste que le dio como una pena. No, es que compartimos. Los pacientes nuestros, la mayoría termina con complicaciones cardiovasculares. Sí. El que vive con diabetes, su Sí. mayor causa de mortalidad, Se nos mueren a los Se le cardiólogos. muere al cardiólogo, es verdad. Con trastornos tiroideos, problemas cardiovasculares. Y viene desde el principio, porque la medicina desde un principio debió ser multidisciplinaria o interdisciplinaria, en que no un solo médico no fuera que atendiera todo lo del paciente, sino que fuera en equipo. En equipo ahí. Bueno, contando eso, y tú sabes que nosotros siempre llegamos tarde a todo, ¿verdad? Hace el diagnóstico, ¿cómo es? ¿Cuándo es que uno debería hacerse, Jacqueline, esas evaluaciones? Me voy a evaluar mi tiroides. ¿Cuándo es el momento en el que, vamos a decir, sin esperar síntomas? Porque ya como Sí. que cuando llegaron los síntomas anda uno. ¿Cuándo Claro. es el momento? ¿Cuándo? Mira, cuando es asintomático, ninguna asociación internacional ni nacional justifica que se hagan screenings, o sea, se busque enfermedad tiroidea en toda la población, porque no es costo efectivo. Ahora, si tú eres mujer y eres una mujer que ya va en la perimenopausia o menopausia, o una mujer que busca embarazarse, si tienes antecedentes familiares de madre, padre, hermanos con patologías tiroideas, de ¿Influyen esos hipotiroidismo, factores genéticos? sí, tiene mucha relación. Y otras enfermedades autoinmunes. Si tienes historia de radiación de cabeza y cuello, si tienes otros factores de riesgo que afecten tu glándula tiroide, como vivir en la montaña, que ahí no se come con yodo, o sea, no hay pescado, marisco. ¿Cómo así? Vivir en la montaña y la gente deja la Lejos. Jarabacoa. No, pero lejos. ¿Cómo Estamos así? Vamos a hablando, hablar. por ejemplo, en Estados Unidos, Ah, ok. en el medio de Estados Unidos, en el medio de Europa, que están lejísimos de las costas. Por lo Ok. tanto, no tienen acceso a las comidas ricas en yodo. O sea, los pescados, los mariscos, las algas. Por ejemplo, en Japón, ellos comen con exceso de yodo. Sus patologías tiroideas no son por deficiencia de yodo. Pero los que viven en área con deficiencia de yodo, si desarrollan hipotiroidismo, la causa más frecuente es la deficiencia de yodo. ¿Y cuál es la función del yodo para que provoque esa deficiencia? Vamos a hablar de esto porque ahorita empieza la doctora, la gente a hartarse de sal. La sal yodada. La sal Entonces le sube yodada. la presión. Pura. Pura. Hay que aclarar Yo eso. sé lo que te estoy diciendo. Ay, Sabes mi que la sal madre. dice sal yodada. Esto es. Empiezan hasta lavarse la cabeza con sal. Lavarse la cabeza. Bien, con sal. Las mujeres no hacen. Pero aquí la gente se cepillaba con acitromicina en el COVID para que no le diera COVID. Imagínate ahora que dejemos eso así. cepillaba. Con Es acitromicina. exageradísimo. Señores, pero ustedes saben que aquí la citromicina se acabó en el país porque la gente hasta lo majaba y lo diluía en agua de que para prevenir que me dé COVID con vitamina C. Pura, es que yo tengo el oído en el pueblo, la majaban la citromicina y le mezclaban con vitamina C. ¿Tú no te sabías eso? Yo esa no me la sabía. Ah, pero bueno, miren, vamos a aclarar eso, que ahorita arranca la gente a comer sal, entonces juegan los eventos cardiovasculares y otras cosas más. Cuéntenme, Ay, Dios mío. ¿qué pasó? El yodo, como decía Jacqueline, Ajá. es muy importante porque es el material que se utiliza para la síntesis, para la producción de las hormonas tiroideas. Fíjate que las dos hormonas son T3 y T4. T3 es triyodotironina porque tiene 3 moléculas de yodo. Y la T4 es tetrayodotironina porque tiene 4 moléculas de yodo. Pero como dice Edwin, eso no quiere decir que ahora nos vamos a llenar de De sal. sal, cuidado. Hay una cantidad específica en el adulto que no esté embarazado, 150 microgramos al día son suficientes para llenar esos almacenes de yodo, y en la mujer embarazada aproximadamente 200 microgramos al día.
¿Dónde conseguimos eso? En la sal de mesa, en algunos alimentos, como decía Jacqueline, mariscos, pescados, huevos, lácteos, en una alimentación balanceada. Con eso es suficiente para suplir nuestra glándula del yodo que necesita. Como bien decía la doctora, hay situaciones, hay lugares que son deficientes en yodo. En esos lugares las personas pueden tener bocio o pueden desarrollar patologías por deficiencia de yodo. Pero ¿qué sucede? Hay países, poblaciones como Japón o ciudades que tienen suficiente yodo. Entonces aquí el problema no sería por deficiencia. Ahí es donde vemos las enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto, que es la principal causa de hipotiroidismo, pero en áreas que están repletas de yodo. No hay deficiencia. Entonces el yodo es fundamental, es muy importante y lo conseguimos a través de la alimentación, de una alimentación adecuada. Pero y nosotros que vivimos a nivel del mar, y aquí como isla, Claro. Señores, que aquí comer pescado y mariscos no debería de ser tan caro, porque eso uno lo coge ahí en la orilla de No, la pero playa. es una cosa increíble. Aquí la gente no sabe tú sabes pescar. que yo nunca no he digo entendido nada, eso. que yo aprendí a Yo no nadar los quisiera otros días. destapar ese tema aquí, pero ¿cómo es? Que yo aprendí a nadar los otros días, porque yo creo que le tenemos miedo al tema. Es en serio. Yo aprendí a nadar los otros días cuando estaba en Francia. Tenía una niña de 4 años que me miraban así, me decían, ¿y tú no sabes nadar? Y yo, Qué vergüenza. Y te dicen, pero qué raro, porque tú vienes de una isla. Ay, yo no lo entendía en eso. Nosotros, ¿cuál es lo más frecuente? ¿Tenemos yodo o no tenemos yodo como causa de, vamos a llamar, problemas tiroideos? Hace una década teníamos deficiencia de yodo. Por una parte por desconocimiento y por las irregularidades. O sea, aunque somos una isla, muy pocos pacientes o personas pueden comer pescado 2 o 3 veces a la semana, que es lo indicado. Esto es increíble, señores. Nosotros El rodeados bolsillo de no una- nos da para eso, Ajá. para comer pescado y marisco 2 o 3 veces a la semana. Y la forma más económica es la sal yodada. Pero ¿qué pasa? Hicimos una investigación con el doctor Jimmy Barranco, en donde no todas tenían yodo. O sea, aunque decían 20%, 30% de yodo, cuando se le hacía el análisis, no tenían yodo. O sea, la regulación de los alimentos aquí, como no es tan... Pero Jacqueline, ¿cómo Fiel. así? ¿La sal no tenía el yodo? No. Pero... O sea, la sal era no yodada. Señores, pero... No, pero es increíble. Esto no es un país, esto es un paisaje. O sea, que yo compro una sal que dice sal yodada y cuando le hicieron no tenía. yodo. Pero ya luego... Señores, la gente pensará que uno se inventa estas cosas, pero son cosas que ocurren en este país. Sí, Dios mío. Porque estamos hablando de que la doctora Díaz y la doctora Lyman son investigadoras, o sea, que no nos hemos metido ahí y son personas que están al día con lo que pasó hace un ratico en endocrinología. Sí. No tiene yodo la sal. Pero ya eso se arregló, Ya ¿verdad? eso se arregló. Ah, bueno, Ya gracias luego, a Dios. Nuestro profesor, el doctor Barranco, hizo estudios hasta en las escuelas para ver Dios con mío. los niños. Y sí, ya en los últimos años, ya en el mapa tenemos color. No teníamos color en el mapa. Porque los países que Éramos tienen blancos. suficiente yodo en la dieta tenían color, estaban verdes. Nosotros no teníamos, ya tenemos color en el Blanquito. mapa. Ya nuestra población tiene una alimentación con suficiente yodo en la dieta. Ok, excelente. Porque ya la sal, Le la están mayoría echando el le yodo. claro. Y hay otros alimentos que no los voy a mencionar aquí porque a ustedes no le están pagando propaganda de esos alimentos. Así Ajá. es. Que deberían de venir. Que lo los usan esposos. mucho los dominicanos y tiene yodo también. Y eso ha hecho que ya cuando se analizan tienen suficiente yodo en la dieta. Ah, pero muy bien, excelente. Déjeme preguntarle algo, mis estimadas doctoras. Es bien sabido que las personas que hacen ejercicio, que hacen deporte, no tienen una alimentación calórica, de carbohidratos, minerales, por encima de la persona que no hace ejercicios. Y una recomendación que yo he escuchado mucho, y sobre todo acá, y sobre todo en personas que tienen una alta tasa de sudoración, es que deben de incluir en su proceso de hidratación, por ejemplo, altas concentraciones de consumo de sodio. O sea, echarle quizás a un termo de agua de 500 mililitros, si usted va a hacer ejercicio por más de 1 hora, tratar de consumir entre 400 y 800 miligramos de sodio
un gramo ¿Qué sodio? Digi, ¿qué sal? ¿Qué sal? de sal, y 1 gramo de sal es equivalente a 400 miligramos de sodio. Entonces, eso ustedes lo avalan, lo aprueban, ustedes que además de trabajar con este tema de las tiroides, trabajan con el metabolismo, nutrición y otros temas más. Nosotros lo que les recomendamos regularmente cuando hacen deporte así, De alta ciclista, resistencia. de alta resistencia, que Que son duran 2 runners y 3 que corren, horas sí. haciendo ejercicio, porque al perder agua en el sudor también pierden electrolitos. Y sí se les recomiendan que usen electrolitos en el agua. Los que no lo compran ya preparado, que ya vienen botellitas que dicen electrolitos, sí pueden usar los sobres para echárselo a sus litros de agua, pero no en cantidades exageradas. Usted tiene que saber que usted va a entrenar 2 horas ese día o 3 horas. Entonces, en base a esa cantidad de horas de ejercicio, porque si no, entonces tú vas a tener una elevación de la presión del paciente. Ok. Es bueno aclarar esto porque el consumo de sodio, la sal llama agua, el agua resistencia vascular periférica y todo lo que sabemos. Entonces... No, porque tú sabes que Edwin hace su tarea. No, O pero sea, venga acá. Agregando lo Pero por favor. Entonces, es importante esto destacarlo Porque si porque bebe agua, solamente agua, no se hidrata. No. Y es Claro. el que no puede terminar su rutina. Le dan calambre, le dan parestesia por la pérdida de los electrolitos, Sí. el potasio, el sodio y eso. exactamente. Esto es bueno aclararlo porque quizás entonces personas que tengan problemas tiroideos tomar la decisión de empezar a consumir sin saber, porque No, es ahí donde no, quiero llevar. no. Empezar a consumir altas cantidades de yodo, de sodio, de sal, con su sal yodada, que ya viene yodada, sin saber Ya quizás, viene. que ya viene yodada, sin saber quizás que tiene algún tipo de desequilibrio tiroideo, pudiera entonces tener una consecuencia no favorable y que puede desequilibrarle la vida en varias áreas. Yo tengo 2 preguntas en una. Vengo como Edwin. Está bien. La primera es, ¿hay formas de prevenir los trastornos tiroideos? Y ahí mismo, ¿hay intrusismo en endocrinología? Yo te voy a contestar la primera y le voy a dejar Vamos la a segunda ver. ya. Hay gente haciendo endocrinología sin ser médico. Es así la pregunta. Hay ¡Ay, mi gente madre! Lamentablemente. metiéndose en el campo de la medicina sin ser médico. Esa es la pregunta. Lamentablemente sí. A veces vemos personas que no se han entrenado en endocrinología. Es bueno saber lo que es un endocrinólogo. Un endocrinólogo, primero te gradúas de médico general. Después que haces pasa eso y haces 1 año de pasantía, hay que hacer 3 o 4 años de medicina interna. Luego que eres internista, entonces te formas 2 o 3 años como endocrinólogo. O sea, la formación de un médico endocrinólogo es de más de 10 años ya que, aproximadamente. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos, como ustedes dicen, intrusismo. ¿Qué sucede? Hay gente que hace nutrición, hay gente que se dedica al deporte, hay gente que no es médico entrenado en endocrinología. Los coach. Algunos coach de gimnasio, otro tipo de persona que incluso receta y se mete en el área de las hormonas. Que indica un medicamento. Te pueden indicar un medicamento Ay, o hasta bien varios santísimo. medicamentos. Entonces, Señor. con eso hay que tener mucho cuidado. Sí hay intrusismo y hay que ser muy cuidadoso. En cuanto a la otra pregunta, mi compañera va a hablar con respecto a Sí. La prevención, la prevención. es fácil desde un punto de vista, porque lo más importante para no afectar la tiroides es una ingesta de nutrientes equilibrada. Eso te va a ayudar. Evitar alimentos que sean ultraprocesados. Por evitar ejemplo, espérate, enlatados. Jacqueline. Por ejemplo, yo me quiero comer mi chicharrón tú sabes que son muy buenos y que ahora Y dicen que nos que no gustan pasa Sí, nada. no, hay unos chicharroncitos que son ecológicos, que no le hacen daño al medio ambiente. Al medio ambiente. Sí. Ese nueva. Ese, sí. Con mi fritico verde y mi arroz y mi habichuela. Eso es equilibrado. No, tu arroz y tu habichuela, porque es la bandera dominicana. Con carnita, con Sí, su con tu carne. carnita. Lo que pasa es que los alimentos ultraprocesados y los que tienen conservantes, o sea, los de lata, toda esa comida que viene ya de lata para que dure mucho tiempo, en nuestro país
la cantidad de conservantes que tienen esos alimentos es muy superior a la que tienen en otros países fríos. Porque aquí con el tema de que se nos va la luz, de que hay humedad, de que hay calor, para que sean más perecederos, la cantidad es mayor. Entonces, esos conservantes, esas sustancias que son disruptores endocrinos, que para eso ustedes tendrían que hacer otro podcast. Ya tú sabes, están invitadas Eva. desde ya. Muchas gracias. Afectan la función de la tiroides. ¿Y qué otra cosa? La tiroides, como hemos visto, afecta más a la mujer. Todas las patologías, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, los nódulos, el cáncer. Entonces, ¿qué cosa daña mucho la glándula? El estrés. Regularmente en la consulta nosotros vemos a la mujer que llega con los ojos así, hipertiroidea. Pregúntale, algo le pasó. Se le murió un ser amado, se divorció, los hijos se le fueron de la casa. Algo grande, algún estrés o perdió su trabajo amado. Grande pasó esa mujer y le detonó esa afección tiroidea. El estrés es un tema, ¿eh? Señores, es una patología como cualquier otra el estrés y desencadena Sí. otras más. El estrés está, tú sabes, entre los 8 esenciales que uno debe tener para estar sano. Bajo control. No debemos reducir el estrés. Yo creo que evitarlo es imposible. Pero así como dice Jacqueline, déjame decirte, yo no me sabía esa, de que un estrés intenso te puede descomponer la tiroides. El estrés intenso descompone el corazón también. Así es. Síndrome de corazón roto, léase que, señores, eso hay que trabajarlo. Hay que trabajar. Así es. Hay Ese que estar tema del alerta. estrés. ¿Qué es lo que nos estresa? Y buscar para equilibrar y manejar eso. Doctoras, ¿hay tratamientos para tratar estas patologías, estos desequilibrios tiroideos de hiper o hipotiroidismo? Y estos tratamientos son de por vida, porque a las personas a veces les preocupa que cuando le ponen un tratamiento, entonces tienen que durar tiempos largos consumiéndolos, y el tema no es solamente consumirlos, sino también que hay que sumárselo al presupuesto de los gastos familiares. Entonces, es de por vida y hay tratamientos para estos. Sí, en el caso del hipotiroidismo, vamos a tener hipotiroidismo primario, aquel en que la glándula se ve afectada por una enfermedad autoinmune, dígase tiroiditis de Hashimoto, pero puede haber hipotiroidismo por cirugía o hipotiroidismo por radiación al área de la cabeza y cuello, en caso de cáncer u otras patologías, y sí el tratamiento es en estos casos de por vida. Claro que hay tratamiento. Tenemos la maravillosa levotiroxina, la deben haber escuchado. Sí, Esa claro. pastillita que se toma en las mañanas, en ayunas. Entonces contamos con una amplia variedad de dosis, de marcas en el mercado. Y sí, gracias a Dios disponemos de levotiroxina sódica, que sería la formulación ideal para el hipotiroidismo, ya que pudiera abundar un poquito más con Sí, respecto a la excelente, levotiroxina. Jacqueline. No, eso está perfecto. Lo único que al paciente La no le dosis. gusta cuando le dicen que es toda la vida, pero es toda la vida porque él, si no tiene glándula porque se la extirparon por la cirugía o porque la radiación se la dañó, es para toda la vida. Él no tiene dónde producir la hormona y es para toda la vida. La dosis se la va a calcular el endocrinólogo de acuerdo a su peso y de acuerdo a su edad, porque no es lo mismo una persona de menor de 50 años a más de 50 o 70 años. ¿Y por qué que ustedes dicen que hay que tomarse eso en ayuna? Yo digo a todos los pacientes con esa historia. Que me levanto, No le me tengo gusta que a los ver. pacientes. No, porque yo a mi paciente le digo que sus remedios se lo beban después de comer algo. ¿Y por qué que eso hay que bebérselo en ayunas? Porque el pH ácido del estómago es esencial para que haya una buena absorción de la hormona. Míralo El ahí. pH ácido es importante. Uno le da todos esos tips de que debe sacarla del blister de aluminio el mismo día que se la va a tomar. Esa hormona no puede ponerse en pastillero ni en frasquito, porque se daña con la luz, ¿Cómo? con la humedad, Mira, con el locura. calor. Pero esa sí Pura. estuvo buena ahí. Sí, sí, o sea, es fotosensible. Es fotosensible. O sea, no, porque a la gente, tú sabes, tienen un pastillero. Lunes, y lo martes, ponen miércoles, jueves. mire, El oxígeno dime la junta. degrada. refuerce eso, doctora, porque mire, usted sabe que hay muchas personas que tienen temas de tiroides, tienen temas cardiovasculares, De que diabetes. tienen diabetes.
y arman unos pastilleros para que no se les quede Claro. nada por un tema de disciplina. Lo hacen inconscientemente, pero fíjense entonces cómo la levotiroxina no se puede sacar de su blister y almacenar ahí en ese pastillero. No, no debe hacerlo. Debe sacarla el mismo día que se la va a tomar. Y en ayunas. Y en ayunas para que el pH esté ácido del estómago y se absorba. La gente que tiene problema con tomársela en ayunas, lo que le decimos es que se la tome 3 horas después de cenar o 4 horas después de cenar. Si es una gente que cena a las 7 y se acuesta a las 11. Como se la gente toma. grande, yo llamo Ajá. eso acostarse como la gente grande. Sí. Sí. Entonces la pudiera tomar ahí. Y es muy importante porque es para el tema de la absorción. Porque si tú la mezclas con cualquier cosa, café, leche, ya no se absorbe el % que se tiene que absorber. Tremendo dato Buenazo. para la población. No se puede tomar inclusive que hay personas Y que con se nada. automedican y No, se, y con y se toda la mandan un pastilla inhibidor de bomba de protones, un No. omeprazol, un Inhibe- esomeprazol. Puede entonces Claro. alterar. Hay medicamentos que inhiben la absorción, los antiácidos, el sulfato ferroso, algunos otros medicamentos que se toman como vitaminas. No deben tomarse 4 o 5 horas después que usted se tomó la levotiroxina. Lo ideal es en Uno ayunas y anda con botando agua. el dinero. Son datos y hay que darlos. Sí. Pero doctora, a mí no se me arregla esta tiroides. Sí, mira, Botándolo. son datos y hay que darlos. Sí, Y sí. cambian de médico. O sea, yo he visto pacientes que ya han asistido a 4 consultas endocrinológicas. Doctora, ese médico, él no encuentra la dosis, pero ¿cómo la va a encontrar? Exacto. Cuando tú escuchas No hay a la forma. paciente lo que ella hace, ella se toma todo junto así, 10 pastillas juntas. Entonces, imagínate, con esto que acaba de decir. No, di que para terminar Para rápido. terminar y que no se te Exacto. olviden. Entonces, eso es. Y en cuanto al otro trastorno, vamos a saltar al hipertiroidismo. Ajá. Correcto. Las terapias, el inhibidor de síntesis, como muy bien mencionó Jacqueline, y cuando el paciente no quiere continuar tomando esas pastillas o no hizo remisión en los primeros 24 meses, que uno los evalúa a ver si con el inhibidor de síntesis hace remisión, le tiene que ofertar o la terapia de yodo o cirugía. Porque hay Eso pacientes depende- que hay que extirparle la glándula Sí, un tiroides. tratamiento definitivo. Porque si no hay cura con las pastillas, hay que darle un tratamiento definitivo para que él no haga otra vez esa... Porque si deja de tomar, se la va a volver otra vez con la taquicardia, el nerviosismo, la pérdida de peso. Parecería entonces que es peor tener hiper que tener hipo, porque si le quitaste la tiroides, entonces voy para hipo. Para hipotiroidismo. Porque a tomarme mi pastilla de por vida. De por vida, sí, Como quiera. claro. Sí, porque es que si tú lo dejas en hipertiroidismo y él no se concientiza, por ejemplo, él se va con su tratamiento, está bien. Hay personas que cuando se sienten bien dicen, ay, yo voy a descansar unos días de esa pastilla. ¿Cómo? Ay, sí, porque sí. Pero yo no sí. sabía que se tomaba vacaciones de los medicamentos. No se toma vacaciones. Entonces, cuando él deja la pastilla, te llaman de la emergencia. Usted tiene aquí fulano de tal, que es paciente suyo, que toma tal medicamento para el hipertiroidismo. ¿Y qué le pasó? No, está aquí en una tormenta tiroidea y eso es muy peligroso. Por eso es que uno está con ese ojo visor. Lo controló. Él está eutiroideo con los medicamentos. Se conversa con él. Usted está dispuesto a seguirlo, porque se puede, antes decían 7 años, pero ya hay pacientes que duran hasta 15 años tomándose el inhibidor de síntesis de hormona tiroidea. Ahora, si el paciente, por los costos del medicamento, o porque él no quiera estar tomando ese medicamento, o se le da yodo, o se le hace cirugía. Súper O sea, no, interesantísimo, ¿verdad? Porque yo te dije a ti que nosotros no sabíamos eso. No, señores. Ni los pacientes, ni los doctores. Señores, si la gente supiera el dolor de cabeza que le da un endocrinólogo, cuadrarle un tratamiento a un paciente con un desequilibrio tiroideo, porque lidiar con hormonas, eso es las grandes ligas pura. Lidiar con hormonas, eso es las grandes ligas. Y así Las usted ve gente grandes ligas. adivinando en la calle y que recomendando cosas. Va a volver. Y un endocrinólogo se rompe la cabeza en 20 para tratar de cuadrarle un tratamiento. Porque, como bien decía la doctora Sleiman, es una cantidad de presentaciones larguísimas que tiene la levotirosina. Así es. 0.25 microgramos, de 0.50 microgramos, hasta llegar a
200 microgramos. Y de hecho hicieron unas presentaciones intermedias ahí de 0.88. Sí. Y una de 112, ¿verdad? 75, 88, 100, 112, 100, 125. 112. No, número. Entonces, por ese abanico de presentaciones, ¿qué es lo que qué te dice a ti rápidamente? Que hay que buscar la forma de cuadrar al paciente en ese, que es muy individualizado, y hay que buscar la forma de cuadrar a ese paciente en un rango de dosis que pueda llevar una vida lo más estable posible. Jacqueline, ¿y qué pasa con el embarazo? Me quiero embarazar, me da más dificultad. Hoy si ya estoy embarazada y tengo la tiroides mala. Me lo encontraron durante el embarazo. Mire, eso son dos preguntas. Sí. Oye, bien, me quiero embarazar, pero tengo problema de la tiroides, que ya hablaron, ¿verdad? Que eso altera. Sí. Pero ya estoy embarazada y ahí fue que me encontraron el problema de la tiroides. Y ahora, tú sabes que la embarazada nos da mucho miedo. Eso es un problema. Sí, nos da mucho miedo las embarazadas. Cuéntanos algo. Bueno, ambas situaciones son importantes. Tener problemas de tiroides previo a embarazarte. Ahí tienes que tener una consulta con el ginecólogo y con el endocrinólogo. Lo ideal es mantener niveles normales de TSH, un rango que vaya, la TSH va desde 0.4 hasta 4.5 aproximadamente. Lo ideal es mantener a la paciente entre 1.5 y 2.5 de niveles de TSH. Pero también puede suceder lo que dices, me embaracé y el embarazo hizo que desarrollara una afección tiroidea. Igual se puede manejar. El embarazo es una condición especial. La mujer produce una hormona que se llama beta-HCG cuando está embarazada, la gonadotropina coriónica humana. Esta fracción beta de la HCG comparte una gran, digamos así, una gran parte de esta hormona con la TSH. Es similar a la TSH. ¿Qué sucede en la mujer embarazada? La glándula tiroides aumenta de tamaño. Hay una hiperplasia glandular, pero también aumenta la vascularidad de la glándula. ¿Qué sucede? La madre tiene que producir más hormona para ella y el feto. Se produce como si hubiese un estado de hipertiroidismo. La glándula produce más T4 y la T4 libre por retroalimentación frena TSH. Pero este estado es un hipertiroidismo transitorio. No necesita tratamiento. Esto es en condiciones normales. Como bien dijiste, Pura, puede ser que la paciente esté afectada antes de embarazarse. Un buen chequeo con el ginecólogo y con el endocrinólogo, con un buen control, tendrá un embarazo normal y a término. O puede ser que encuentre la afección después de haberme embarazado. Igual puede ser medicada sin ningún problema, con un monitoreo muy cercano. Creo que, no sé si Jacqueline quiere agregar algo. Bueno, importante. pudiésemos agregar que si ya tú tienes hipotiroidismo y te vas a embarazar, el primero que debes saber de tu embarazo, luego de tu pareja, es el endocrinólogo, porque él tiene que ajustar, por lo que muy bien explicó Jacqueline, tu dosis de levotiroxina, aumentarla un 30, un 50%, porque ahora necesitarás más levotiroxina para suplir tus necesidades y la del feto. Entonces, como la del feto, su glándula empieza a formarse a la 11ª semana y a funcionar a la 18ª semana, significa que casi los primeros 5 meses de embarazo, ese feto depende absolutamente de la concentración de hormonas tiroideas de la madre. Entonces, por eso es, me embaracé, como dices tú, eso es rápido, a la pareja y al endocrinólogo para hacerle el ajuste o el incremento de la dosis de la levotiroxina. Pura, este ha sido el podcast. Celebrando que está. Sí, el podcast. Celebrando. Yo quiero hacerle una pregunta a Jacqueline, porque tú sabes que tú me preocupaste un poquito con eso del yodo. Que lo descubrieron así como, ¡ay! Aquí la sal no tiene yodo. Nosotros en República Dominicana hacemos estudios. Ya me dijiste que ese sí lo descubrimos haciendo estudios, pero nosotros seguimos investigando realmente. O sea, investigamos sobre la tiroides. Sí, nosotros ya tenemos investigaciones, tenemos aproximaciones del % de pacientes que tienen nódulos. Acá en República Dominicana. Aquí en los hospitales de la República Dominicana, Como la debe Plaza de de la ser, Salud, bien. y donde trabajo en el INCAR.
cuáles nódulos, qué por ciento son benignos, qué por ciento son malignos. Y mejor aún, hemos trabajado el protocolo nacional del cáncer diferenciado de tiroides. Pero Explica primicia, eso. Dale primicia. eso ahí, Primicia explica en eso. Forian Salud Podcast. Ay, Cuente sí. sobre esto, doctora. Con la anuencia del Ministerio de Salud Pública, ya está en revisión, donde hemos unificado criterios para que a nivel nacional todos hablemos el mismo idioma y que no vayan donde un endocrinólogo y le diga una cosa y el otro diga otra, sino va a ser una guía nacional en donde todos podamos decir, no, este nódulo tiene característica de que necesita una biopsia. Este nódulo necesita ser extirpado quirúrgicamente. No, este nódulo le vamos a dar seguimiento, vigilancia activa. Entonces, esa guía nacional nos va a facilitar el trabajo a nosotros como especialistas, porque vamos a hablar el mismo idioma todos. Tremenda Va a ser un noticia. consenso, son muchos especialistas involucrados Claro. en el trabajo y va a beneficiar al paciente para que no haga gastos innecesarios en sonografías cuando no se necesiten sonografía, porque todo está escrito cada qué tiempo debe seguirse o hacerle el perfil y cuándo referir a un especialista, a un cirujano de cabeza y cuello. Bueno, pura Ay, papel y lápiz que han hablado las maestras. Ay, Dios mío. Estamos encantados, doctoras, con este podcast y yo sé que Pura no las va a dejar ir de acá sin que ustedes hagan unas recomendaciones. Las recomendaciones de Pura, vamos a ver. Señora, díganlo ahí. Recomendaciones para todas esas personas que nos ven y nos escuchan por Forian Salud Podcast. Cuidándome más. ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Bueno, en cuanto a la salud de la tiroides, Sí. la salud en general, siempre vamos a recomendar llevar un estilo de vida saludable, una dieta adecuada, con suficiente yodo, selenio, zinc, antioxidantes para mantener esa glándula funcionando bien, cuidar el peso corporal. La obesidad es un factor de riesgo también para desarrollar enfermedad tiroidea. Cuidar tu peso, hacer ejercicio, dormir bien, mínimo 7 a 8 horas por noche y mantener una buena salud general, hacer actividad física y el control del estrés. Si ya tienes una enfermedad tiroidea, tienes que ir a tu médico endocrinólogo en las citas pautadas. Y aunque no tengas una enfermedad tiroidea, revisar tus hormonas al menos una vez al año, hacerte una TSH y una T4 libre. Y bueno, la doctora agregará algunas cosas más que ella crea pertinentes. Bueno, en las recomendaciones, además de todo ese cuidado de estilo de vida, manejo del estrés, señores. Manejo del estrés. Tenemos que saber qué es, porque todos tenemos un estrés basal, el estrés del día a día, pero esas cosas que nos suceden inesperadamente, saber cuando llegan, cómo uno alivianar eso para no enfermarnos. Bueno, Excelente. yo tengo una solución a eso. Óiganme bien. Hagan ejercicio. Sí, Claro. Y muéranse de la risa de todo. Claro. Muéranse de la risa de todo. Y bueno, hay que ser resolutivo. Eso ahí Claro. uno. Yo tenía a alguien que decía, ¿sabes? En la iglesia, cuando a ti te crucifican, tú estás ahí en el sufrimiento, ¿verdad? Ujú. Eso debió ser difícil, con los brazos abiertos ahí, uno crucificado. Señores, pero resuciten, porque Busquen Dios la forma. resucitó. Exacto. Resuciten. Sin desperdicios, Edwin, De verdad este que podcast. sí. Este ha sido el podcast, Sí. el podcast aniversario de Forian Salud Podcast Cuidándome Más. Queremos darle las gracias porque en un lenguaje llano, preciso, muy profesional, yo entiendo que la población dominicana ha quedado altamente edificada sobre lo que debe y no debe de hacer para mantener una salud general, como dijo la doctora Slyman, bien, pero también muy enfocado a lo que es la salud de sus tiroides, ¿verdad? Así es. Ay, gracias, Muchísimas gracias. a ustedes. Muchas Felices. gracias por la invitación y feliz aniversario. Gracias. Excelente, muchas gracias.